¿Cómo estamos? Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo programa aquí en Junta Médica. Ya estamos martes, qué rápido se nos va acabando la semana. Hoy vamos a hablar del síndrome de Cushing, que es un trastorno hormonal que puede ser causado, pues por un lado, por ejemplo, por los medicamentos que contienen cortisol y por otro lado, pues por un tumor benigno, ¿no? Muy bien, vamos a conocer en qué consiste el síndrome de Cushing, porque tiene unas características físicas bastante determinadas. Por ejemplo, la cara bien redonda, como de luna llena, que tengamos los brazos y las piernas delgadas, pero en la zona del abdomen abultada, ¿no? Y más cosas más, porque trae muchas patologías asociadas, como la diabetes, por ejemplo, osteoporosis, entre otras. Empezamos. Muy bien, y durante todo el programa vamos a ir explicando en qué consiste este síndrome y en qué se diferencia de la enfermedad de Cushing. Muy bien, para hablar sobre esto hemos invitado de nuevo a la doctora Elizabeth Salsavilca, endocrinóloga del Hospital Alberto Sabogal, y también vuelve aquí a Junta Médica el doctor médico internista Magno Cabrera del Hospital Hipólito Unanue. ¿Cómo están, doctores? Bienvenidos a Junta Médica. Hablamos del síndrome de Cushing. Yo creo que en casa muchas personas no saben en qué consiste este síndrome. Bueno, el síndrome de Cushing en realidad es una patología, no es muy común. La frecuencia es de 2 a 4 por millón. O sea, imagínate, es pocos. Claro. Pero es por millón por año. O sea, cada año se detectan de 4 a 6 pacientes por cada cantidad de personas. ¿Y en qué consiste el síndrome de Cushing? En primer lugar, el nombre, ¿no? Porque muchas pacientes me dicen Cushing, le asocian como si fuera un cerdito, ¿no? Pero no, el síndrome de Cushing está ligado al descubridor de la patología. Que se apellidaba así. Que se apellidaba así, ¿no? ¿Y en qué consiste el síndrome de Cushing? En el exceso de cortisol en el cuerpo, de cualquier fuente externa o fuente interna. La más frecuente es la fuente externa, ¿no? Porque es decir, por ingerir ciertos medicamentos corticoides. Que contienen corticoides. Que el corticoide, ¿cuál es la ventaja que tiene? Calma todo dolor y calma toda inflamación. Pero tiene una gran desventaja, que tiene muchos efectos secundarios. Exacto, ¿no? Entonces, y lo que sí es malo en nuestra población es la automedicación. O sea, le duele la garganta o le duele el codito, cualquier dolor va a la farmacia. Y aquí en Perú somos líderes en Y eso. el farmacéutico sabe que el corticoide sana todo, calma todo al instante, y ya, le da. Entonces, eso le dice, pues ya tómate 3. Pero el paciente ve que le mejora y cada vez que siente el dolor, se vuelve a tomar, se vuelve a tomar. Y esa ingesta crónica es lo que provoca el síndrome de Cushing, que es la causa, como digo, principal. ¿No? Y como decíamos, tiene unas características físicas bastante específicas, ¿no? Lo que decía, por ejemplo, la cara bastante redonda, ¿no? Un abultamiento aquí en la zona del abdomen, ¿no? Como que tuviesen una barriga inflamada, ¿no? O gorditos, se podría decir, ¿no? ¿Qué otras características podríamos ver en las personas con síndrome de Cushing? Mira, también como es un síndrome, son un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Entonces, principalmente la clínica, nosotros le llamamos la parte clínica, está, por ejemplo, el cabello, ¿no?, delgado, también tenemos también hay acné, muchas veces hay acné, hirsutismo, ¿no?, que salen muchos vellitos, ¿no?, sobre todo en mujeres, demasiados vellitos. Pero en el caso de las mujeres, exceso de vello. Exceso de vello, sí. También en mujeres también a veces hay trastornos menstruales como oligomenorrea, amenorrea incluso, ¿no? No hay regla, mejor dicho, no hay menstruación, en otras palabras. También se ve la fase de luna llena, que le llaman, o la cara de luna llena, ¿no? También hay acumulaciones de tejido graso a nivel de cérvico dorsal, ¿no?, o interescapular, ¿no?, en la cual se llama la jiba o la joroba de búfalo, le dicen, ¿no? También hay, como dice, la obesidad centrípeta, troncular, ¿no?, también le llama. También hay estrías, ¿no? Estrías, unas estrías rojizas y violáceas, ¿no? También hay delgadez de la piel, ¿no? Incluso menos de 2 milímetros, ¿no?, sugiere la literatura. Y por eso mismo se provocan muchas ulceraciones, heridas, hay también equimosis, hematomas también se pueden formar con fragilidad, hay disminución de la parte de la fuerza muscular, en todo caso hay miopatías proximales, ¿no? Eso desde el punto de vista más o menos físico, ¿no? Lo que se puede ver en una persona. Pero como comentamos, también hay unas patologías asociadas, ¿no? Como la diabetes, que podría ser una de ellas, que a veces se diagnostica la diabetes y otras enfermedades, pero no el síndrome de Cushing.
Claro, comienza por eso, ¿no? Pero he visto ahí en la pantalla que tienes una bonita figura, Ahí está. ¿no? Donde está todo lo que ha descrito el doctor. ¿Sí? Está la carita de luna llena, la jiba, si ven ustedes en el gráfico, a ver si no, es la jiba dorsal, ¿no? Vean también que la espalda está un poco curvada, eso se llama una prominencia por la cifosis excesiva. Y todo eso, lo que ustedes ven en esa figura, tiene la causa del exceso de cortisol. Porque el cortisol maneja el cuerpo en forma buena, porque nos mantiene alerta. Es el que nos va a determinar cómo uno captura los hidratos de carbono, cómo hace sus reservas de calorías, es el que nos hace engordar de buena manera. Pero si uno tiene exceso, ya nos hace engordar, como está la figura, en exceso. Y como ven ustedes ahí, la obesidad es central porque quien aumenta es la grasa visceral. Entonces es la grasa que se acumula en el abdomen entre los órganos. Ese exceso de acúmulo es lo que nos va a causar después problemas para la diabetes, problemas de la hipertensión, porque la obesidad visceral está ligada a eso. Me hace aumentar la insulina y la insulina es un factor en contra para lo que es la regulación de las hormonas ováricas. Es el causante de que haya oligomenorrea, amenorrea. El exceso de cortisol también me disminuye el calcio en los huesos y me va a provocar esa jibita que es la cifosis por osteoporosis. También el exceso de cortisol hace que no se produzca una buena unión de los aminoácidos y por lo tanto las proteínas de los músculos están de mala calidad y comienza a adelgazar. Si ustedes ven la figura, tiene mucha barriga, pero vean los brazos y las piernas, se adelgaza. Y también el exceso de cortisol me disminuye los fibroblastos o las fibritas elásticas de piel, por eso es que comienza a reventar y forman las famosas estrías rojovinosas. Claro, lo que decía el doctor, la piel se vuelve muy delgada. Muy delgada, pero no hay que confundir esas estrías con lo de la gordura. Lo de la gordura son rosaditas, de las embarazadas, rosaditas, estas son rojovinosas y gruesas. Muy bien, ahí nos ha quedado claro entonces. Vamos con estos datos primero y seguimos con la explicación de los doctores. El síndrome de Cushing es un trastorno hormonal causado por la exposición prolongada a un exceso de cortisol. El síndrome de Cushing puede ser causado por la toma de demasiados medicamentos, esteroides o por la aparición de ciertos tipos de tumor. Su diagnóstico es complejo, como ya lo acaban de escuchar. No bien tratado se asocia con afecciones cardiovasculares, diabetes, menor resistencia a infecciones y depresión, entre otros, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede en nuestro organismo? Si, digamos, no es por medicamentos y es, digamos, por algún agente endógeno, ¿es cuando es endógeno? Muy bien. ¿No? Ahí vamos a ver las glándulas de las suprarrenales. Exacto, sí, ¿no? Eso ayudaría. Vean ahí ustedes que está el cerebro, ahí en el cerebro tenemos una hormona importantísima que es la hipófisis. Ahí se produce la ACTH, que es la hormona que ordena la suprarrenal, que está en la ubicación sobre los riñones, ¿no? Ordena para que se formen cortisol. Entonces, ese es un circuito. ACTH produce el cortisol a distancia en las suprarrenales. Las suprarrenales, al producir cortisol, inhiben a la ACTH para que deje de producirse. O sea, es un circuito así cerrado. ¿Qué sucede en este problema? Hay un tumor. El tumor puede darse en la hipófisis o puede darse en la suprarrenal. ¿Ese tumor puede ser benigno? La mayoría son benignos. Será 0.1 malignos. Pero eso se llama adenomas, tumores benignos. Generalmente, cuando se produce en la hipófisis, son microadenomas, menores de 1 centímetro. Y cuando es en las suprarrenales, sí son grandes, ¿no? De 2, 3 centímetros. Entonces, cuando se produce en la hipófisis, se produce exceso de ACTH. Entonces, la ACTH ordena a la suprarrenal que produzca más cortisol. Y cuando el tumor está en la suprarrenal, se produce cortisol puro. Y ese es el que nos da el síndrome de Cushing. ¿Y para qué sirve el cortisol en nuestro organismo? Es, como le digo, la hormona de la alerta. Es que lo mantiene despierto. Entonces, si no tuviéramos cortisol a las 10 de la mañana, ya estuviéramos dormidos. Sí. Y lo bueno del cortisol es que maneja también los fluidos, la cantidad de sangre que hay circulando. Maneja lo que es el sodio, la retención de agua y de sodio. Maneja lo que es también el recambio celular y lo que le llamamos el metabolismo intermedio, cómo se capturan los carbohidratos y los aminoácidos y las grasas. Y es increíble, ¿no? Si esto se altera,
todo nos da. O sea, sin cortisol no podemos vivir. No podemos vivir directamente. No podemos. ¿No? Y ahí en el cuadro ven, ¿no? El cortisol ayuda a mantener los niveles de azúcar cuando el cuerpo lo necesita, controlar la formación de los huesos, responder al estrés. ¿No? Muy bien, y hay más todavía. A ver, ¿tenemos más sobre esto? Bueno, vemos ahí, ¿no? Mantener la presión arterial y la función cardíaca, controlar el sistema inmunitario, convertir la grasa, las proteínas y los carbohidratos en energía. Doctor Magno. Sí, pues o sea, el cortisol es muy importante, pero a la vez, como las causas más frecuentes son las exógenas, entonces es importante lo que también decía la doctora, que hay mucha automedicación en nuestro medio y van a la farmacia y acá se puede comprar cuando quieras, ¿no? Claro. Corticoides, y como alivia mucho los síntomas, desinflama, ¿no? Principalmente su efecto desinflamante, entonces se lo dan así, ¿no? Y como si, ¿no? Como ir a comprar un caramelo. Estamos ingiriendo más de lo que incluso a grandes dosis, ¿no? Incluso a dosis inmunosupresoras, incluso más de 20, 30 miligramos a veces de prednisona o 40. A veces para problemas dérmicos todo lo ven corticoides, ¿no? Sí, entonces, y consumen, entonces vienen con todos los síntomas y signos antes descritos, ¿no? Sobre todo la cadena llena, ¿no? Con plétora, rojizos, ¿no? ¿Y qué sucede, por ejemplo, con aquellas personas que no es que han tenido una afección momentánea y que le han recetado, ¿no?, medicamentos con corticoides, sino que tienen, digamos, una enfermedad crónica y le dan un medicamento que tiene este ingrediente, mejor dicho? No, hay enfermedades que sí necesitan, ¿no?, corticoides, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, que de repente hay un poco de daño renal, etcétera, entonces hay que administrar corticoides, pero eso es por necesidad médica, o sea, por prescripción médica. Pero también vamos a ver estos efectos como el síndrome de Cushing en estas personas. Claro, también puede haber, sí, es más, se ve es un efecto, ¿no?, del corticoide a largo tiempo, es corticoterapia crónica. Obviamente que también con sus efectos adversos, ¿no? Como también los efectos adversos son, pues, como digo, el síndrome de Cushing, ¿no? También el efecto adverso a veces gastritis, ¿no?, hipertensión arterial, intolerancia a la glucosa, diabetes, ¿no?, incluso diabetes por corticoide también. Entonces, todo esto, claro, pero en este caso es inevitable a veces darle, ¿no?, incluso en estas patologías, a veces una glomerulonefritis también que son primarias, a veces necesitan el uso de corticoides, a veces necesitan también pulsos de metilprednisolona, o sea, grandes cantidades de corticoides en la vena, cuando una enfermedad autoinmunitaria se llama, se activa, es una enfermedad propia de las defensas que atacan a nuestro cuerpo, entonces uno tiene que dar estos medicamentos por necesidad médica y valorando riesgo-beneficio siempre, ¿no? Entonces ahí necesitamos. ¿Y cuál es la diferencia entre el síndrome de Cushing y la enfermedad de Cushing? El síndrome de Cushing es todo lo que hemos descrito, ¿no?, los síntomas y signos, y la enfermedad de Cushing es solamente cuando el tumor se encuentra en la hipófisis. Ah, de acuerdo. Sí. Muy bien. ¿Y es menos común todavía que el síndrome? En realidad, cuando uno detecta el síndrome de Cushing, tiene que hacer dos grandes grupos, el de origen exógeno y el de origen endógeno. Dentro del origen endógeno ya hemos visto que puede ser un tumor en hipófisis, que sería la enfermedad de Cushing, podría ser en las suprarrenales, o también podría ser un tumor ectópico que produzca ACTH. Generalmente los cánceres bronquiales pueden producir ACTH, o también cualquier cáncer que puede ser a nivel de hígado, incluso los gástricos. Entonces son tres tumorcitos de diferente origen que a las finales siempre van a producir cortisol. Muy bien. Y hay muchas preguntas, ¿no?, en las calles, ¿no?, respecto al síndrome de Cushing, y Aura no las ha conseguido ahora que se ha ido en su ruta de la salud. Hola, esta ruta de la salud busca conocer cuánto sabe la gente sobre el síndrome de Cushing. A simple vista podría confundirse con gordura, pero es algo totalmente diferente. Así que vamos a ver qué es lo que tiene que decir la gente. Ahora estamos con John y con Loreana. Chicos, ¿han escuchado alguna vez sobre el síndrome de Cushing? No. ¿Nunca? Nunca. No, primera vez que lo escucho con tu comentario. Nos hemos encontrado con Sergio y Estefano, que nos van a responder. ¿Saben algo sobre el síndrome de Cushing, chicos? No. ¿Cushing qué será? No. ¿Y por acá, Estefano? No tengo ni idea, la verdad, primera vez que escucho eso, por eso me reí cuando lo escuché. Bien, aquí todavía no sabemos nada. Gracias. Nos acabamos de chocar con Karina y la pregunta va. Karina, ¿has escuchado hablar sobre el síndrome de Cushing? Sí, se ha escuchado hablar sobre el síndrome de Cushing. Es una enfermedad hormonal que le da a las mujeres
y que tiene síntomas tanto emocionales como físicos. Seguimos con José María y Daniela que nos van a contar. ¿Han escuchado algo alguna vez sobre el síndrome de Cushing, chicas? No, nunca. Daniela. No sabría decirte sobre eso. Seguimos sin conocerlo. Gracias. Karina, tu pregunta. ¿Este síndrome podría ser hereditario? Bien, muchas gracias. Ahí está. Manuel, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es la causa del síndrome de Cushing si podría llegar a una muerte en una persona? Entonces hay dos. ¿Cuál es la causa del síndrome de Cushing y si podría llegar a causar la muerte? Sí. Porque a los reporteros también nos surgen dudas. Quiero saber precisamente a qué se le denomina pseudo Cushing y por qué se le asocia con malos tratamientos de diabetes. Señor Vicente, cuéntenos por favor, ¿ha escuchado hablar sobre el síndrome de Cushing? No, señorita, no he escuchado. ¿Para qué lo voy a hacer? Noelia, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Si toma pastillas anticonceptivas, ¿podría desarrollar el síndrome de Cushing? Bien, buena pregunta. Gracias, Noelia. Me acabo de encontrar con mis amigos Fernando y Fernando. Chicos, ¿ustedes saben o han escuchado hablar sobre el síndrome de Cushing? No. ¿Nunca? Nunca. Jamás. Sigue siendo demostrado. La gente no sabe qué es el síndrome de Cushing. Paul, ¿has escuchado hablar sobre el síndrome de Cushing? Sí he oído hablar. Bien. Ahora, en relación a esto, ¿tienes alguna pregunta? Sí, te tengo una pregunta. Mira, yo trabajo de noche y duermo muy poco. ¿Puedo desarrollar el síndrome de Cushing? Excelente. Excesivo estrés. ¿Podría desarrollarlo? Gracias, Paul. Porque a veces sucede, esta ruta de la salud ha sido un rotundo no. La gente no sabe precisamente qué es el síndrome de Cushing. Tenemos algunas preguntas, así que espero que este programa nos llene de información a todos. Paola, regresemos contigo al estudio. Chau. Gracias, Aura. Bueno, ahí ven la importancia entonces, ¿no?, de que en Junta Médica hablemos de enfermedades que pueden ser muy conocidas, muy comunes, pero también de otras que no se conocen tanto. Ustedes lo han visto. Ahora he preguntado a muchas personas en la calle y la gran mayoría le ha respondido que no conocen nada sobre la enfermedad de Cushing. Bueno, hoy va a cambiar esto porque con todo lo que les estamos contando, acaba la Junta Médica y ya lo van a saber absolutamente todo. Vamos a la pausa y ya regresamos con más aquí en el programa. Estamos en vivo y además estamos esperando todas sus consultas vía las redes sociales o si no también pueden llamar a la línea médica que es el 619-0670. Bueno, en el informe de Aura o en la encuesta, ¿no?, o no sé si llamarla encuesta porque al final muchas preguntas no obtuvo, ¿no?, pero hemos pescado, hay unas cuantas. Una de las consultas que hizo una señorita que decía conocer sobre el síndrome de Cushing, que sí había escuchado sobre esto, era si las pastillas anticonceptivas podrían generar el síndrome de Cushing. Y no producen. Anticonceptivos manejan lo que son hormonas, sí, pero de tipo estrógenos, ¿no?, o similares a lo que son antitestosteronas. Entonces no tiene relación con cortisol. No tiene nada que ver. Ninguna relación. ¿No? Y lo que comentaba el joven, ¿no?, el hecho de tener mucho estrés acumulado. La pregunta del joven sí fue algo simpático, ¿no?, porque él dice que él no duerme de noche. Así es. ¿No? Y sí hay cierta relación con el cortisol. Como le dice, el cortisol es la hormona que nos mantiene despiertos. Entonces, fisiológicamente, a las 6 de la mañana el cuerpo produce cortisol. En una buena cantidad en forma ascendente, al mediodía baja un poquito y a las 4, como para que no nos dé sueño de tarde, comienza a elevarse. Pero a las 8 de la noche comienza a descender y llega a su punto mínimo a las 12 de la noche. Porque el cortisol, como es una hormona de estrés, debe dormir. Si no duerme el cortisol, nos produce ansiedad. Por eso las que son insomnes tienen un día posterior malo, claro, porque el cortisol no ha dormido. Y aparte, si uno tiene cortisol alto en la noche, aumenta su capacidad de procesar alimentos. Y generalmente el insomne come más en la noche. Entonces, por lo tanto, el que no duerme, engorda por cortisol alto. Ah, okay. ¿No? Entonces sí hay una cierta relación. Entonces, pero sí hay pacientes, o mejor dicho, personas que trabajan de noche. Pero ya tienen como que el horario invertido. Exacto, ¿no? O los que hacen guardia, tipo médicos que hacen guardia, o obreros que hacen turnos rotativos. Entonces, ellos sí tienen un problema con el cortisol, pero no van a desarrollar por eso un síndrome de Cushing. No. Muy bien.
Hay también, se ha descrito también problemas de pseudo-Cushing, ¿no? Lo que comentaba Aura. Claro, pseudo-Cushing, o sea, que no es una enfermedad propia, una enfermedad de Cushing ni tampoco un síndrome de Cushing, pero de repente, por ejemplo, en las personas que tienen depresión mayor o anorexia nerviosa, pueden de repente tener un poquito de hipercortisolismo, pero que no, o cortisol alto, pero que no generan toda la sintomatología y todo el síndrome que hemos visto. También los pacientes que son alcohólicos crónicos, ¿no? Alcoholismo crónico, también pueden generar cierto aumento de cortisol, pero sin llegar de repente a ser un síndrome de Cushing, ¿no? También hay que tenerlo presente, ¿no? En embarazo también a veces hay una secreción de cortisol, pero también hay que, ¿no? O sea, no es para asustarse, pero sí para, por lo menos, mencionarlo en tu programa, Entonces, que también es pseudo-Cushing, ¿no? El pseudo-Cushing sí es un diagnóstico, digamos, que es válido. Sí, claro que es válido porque no, pero no implica el síndrome de Cushing per se ni la enfermedad de Cushing que explicó la doctora. Claro, es que el pseudo-Cushing es como decir un descarte. Entonces, primero digo, ¿es Cushing o es pseudo-Cushing? Hago unas pruebas, descarto y ya me quedo con los que tienen cortisol elevado. Pero aparte de lo que dijo el doctor, los pseudo-Cushing son ¿quiénes? Los que tienen toda la fisonomía del Cushing. O sea, gorditos, con estrías, que parece un Cushing. Hasta con su acantosis nigricans, ¿no? Entonces, ¿y quiénes están, aparte de los que ha mencionado, son los que tienen exceso de insulina? También. Los hiperinsulinémicos y por lo tanto diabéticos hiperinsulinémicos tienen toda la fisonomía de Cushing y hay que descartar. Perfecto, muy bien, ¿no? Ahí vemos, ¿no? La figura que nos sirve, ¿no? Para graficar lo que están contando los doctores, ¿no? ¿No? Y muchos dicen, no, es la barriga cervecera, en el caso de los hombres, ¿no? Muy bien, la típica barriga cervecera. Ahora, eso tiene un tratamiento que más adelante lo vamos a ver y como decía la doctora, esto sí se puede curar, se puede revertir toda esta situación con una cirugía, pero no estamos hablando de liposucción, atención, más adelante se lo vamos a explicar. Bien, vamos con el siguiente cuadro, ¿no? Porque decíamos que en principio hay dos causas, ¿no? Por un lado está la causa, la exógena. Ahora vemos el cuadro en la pantalla, ahí está, ¿no? La causa, se presenta en personas que están tomando medicamentos semejantes al cortisol, como la prednisona, ¿no? O dexametasona, ¿no? O hidrocortisona, a veces en ampolla que usan a veces los asmáticos que exceden de corticoides, ¿no? Mucho cuidado, como decía el doctor, no de tomarlos por mucho tiempo. Sí. Muy bien, y luego está la causa endógena, ¿no? Que es cuando las glándulas suprarrenales producen demasiado cortisol. Al inicio del programa ustedes ya estaban comentando cuáles eran los síntomas, ¿no? Evidentes, ¿no? de los pacientes que habían sido diagnosticados con este síndrome. Vamos a repasarlos. A ver, aumentar de peso. ¿Este aumento de peso es así de un día para otro o es algo que va haciendo de forma progresiva? Es progresivo, es progresivo, por eso depende de la cronicidad. Y hay que tener bien en cuenta esto de lo que es el tratamiento con corticoides. O sea, no quisiera que después las personas que nos ven crean que el corticoide es malo. De repente va a su médico reumatólogo y le va a decir, no doctor, no quiero corticoides porque me va a dar el Cushing. No es así. Es malo la automedicación, ¿no? Ahí sí es malo. El corticoide no es para que sea dispensado libremente en las farmacias, ni que el paciente lo acepte libremente, se hace daño. Pero el corticoide bien usado por el médico, generalmente lo utilizan los reumatólogos para las enfermedades inflamatorias, es bueno, porque si no usa corticoides, las articulaciones, los tejidos se van a endurecer y el paciente va a limitar su vida. Entonces tiene que usarlo y ¿le va a dar Cushing? Sí, le va a dar Cushing, pero para eso viene a nosotros, para nosotros tratar de que todos los efectos secundarios minimizarlos para que no disminuya su expectativa de vida. Se tiene que ir a la par. ¿Ya? Entonces los dos juntos. Muy bien, a ver, otro de los síntomas, desarrollar un bulto de grasa entre los hombros. La jiba de búfalo, ¿no? La curva. Lo que habíamos visto también en otra fotografía, ¿no? Tener un rostro redondo y rojo. El rostro es pletórico. ¿Y por qué es rojo? Porque la piel se adelgaza, ahí está la figurita. Como la piel se adelgaza, deja ver los capilares, entonces ya se pone rojito. ¿Y se podría confundir con rosácea? Se puede confundir, ¿no? Pero el rosáceo no tiene la carita redonda, ¿no? El rosáceo también es rojito, pero su carita ovalada, ¿no? En cambio aquí, si ven ustedes, se llena lo que es la glándula, mejor dicho, lo que es el acúmulo de Bichat, que está rellenando las mejillas, se rellena y también toda la curvatura de la cara. Muy
Bien, ¿no? A ver, seguimos con nuestro listado de síntomas. Ahí veíamos otro que era, ¿no?, la cara redonda y roja. Tener músculos y huesos débiles. Por eso hablamos de osteoporosis. Osteopenias, ¿no? Que a la larga van a dar osteoporosis y por consiguiente, si hay osteoporosis, pueden producir también fracturas patológicas, se llama. Que, mejor dicho, fracturas sin que te golpees, sin que haya un traumatismo. Simplemente se fracturan de momento, así, de la nada. Se llaman fracturas patológicas, ya cuando la osteoporosis es severa, ¿no? Claro. De repente de mucho tiempo, como dice la otra, de enfermedad, ¿no? Entonces podemos llegar a eso, ¿no? Estamos viendo en la gran mayoría de las fotografías, ¿no?, que nos ayudan a explicar el tema, que son personas adultas, pero en niños también podemos ver el síndrome de Cushing. Sí, también, pero no es tan frecuente, ¿no? Es bastante raro. Pero ¿cuál es el síntoma principal para que la mamá se den cuenta? Es niño gordito con talla baja, o es hipotiroideo, o es Cushing, o tiene deficiencias de hormonas. Niño gordito con talla normal o alta, ya, es gordito, para descartar. Ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Vamos a poner que sea un niño. Sí, o sea, sí, tiene las características de un niño. El síndrome de Cushing retrasa el crecimiento. Sí, por eso es talla baja. Y también retrasa el inicio de la pubertad. O sea, el niño puede tener sus 11, 12 añitos y no hay pubertad, sigue con la fase de niño, porque bloquea la hormona sexual. Muy bien, interesante. Entonces ahí nos queda claro. Regresamos a nuestro cuadro de los síntomas, ¿no? Piel fina y frágil, ¿no? Era otra de los síntomas que nos habían comentado. Cambios en la piel, como por ejemplo acné, infecciones cutáneas y también las estrías. Pero como decía la doctora Salsavilca, no son esas estrías que pueden salir, por ejemplo, por el embarazo, por un aumento y luego una bajada de peso, sino son unas estrías que son gruesas y rojas o como de color vino. Exacto. ¿No? El nivel elevado de azúcar en la sangre. Seguimos adelante, hipertensión arterial, depresión y dificultad para concentrarse. Como es una hormona que maneja el estrés, entonces al estar exagerado, aumenta también otros receptores o neurotransmisores que bloquean a la serotonina. Y la serotonina, que es nuestra hormona de la felicidad, al estar bloqueada, nos da depresión. Claro. O sea, todo lo que produce el Cushing, todo tiene su sustento fisiológico, ¿no? Ya sabemos, es bueno para muchas cosas, pero si está en exceso, le bloquea al resto. Eso es lo negativo. Muy bien. Doctor, ¿algo que añadir? Sí, también hay que añadir que el síndrome de Cushing está expuesto también, como está inmunodeprimido, decimos nosotros, está expuesto también a infecciones, ¿no? Claro, también porque el cuerpo está como que sistema inmunológico debilitado. Claro, inmunodeprimido. Entonces puede llegar también a haber muchas infecciones y por ende una infección, ¿no?, que le dé severa puede, ¿no?, hasta llegar a la mortalidad también, por las complicaciones del síndrome de Cushing. Que era otra de las consultas, ¿no? Se podría llegar a la muerte. Exacto. Disminuye la calidad de vida y expectativa de vida. Claro, no quizás por el síndrome en sí, sino como decía el doctor, por una infección u otra cosa. No, muy bien. A ver, esto también es importante, dice, el síndrome de Cushing puede afectar la fertilidad tanto de hombres como de mujeres. El cortisol, que se produce en exceso, va a bloquear a la LH y FSH, que son las hormonas que van a trabajar tanto en el testículo o en el ovario para producir estrógeno en la mujer, testosterona en el varón. Entonces, al ser bloqueadas estas hormonas, no hay fertilidad. Muy bien, queda claro entonces. Y a ver, durante el embarazo el síndrome de Cushing puede tener efectos graves y potencialmente mortales tanto para la madre como para el feto. A ver, doctor, explíquenos esto. Cuando tenemos el exceso del cortisol, aumenta la presión arterial, aumenta la hiperglicemia. La paciente va a producirse una diabetes gestacional. La diabetes gestacional es lesiva para ella porque aumenta la resistencia de sus vasos sanguíneos, envejece más rápido a la placenta. Y a nivel del niño hace que se aumente su insulina del niño y el niño es macrosómico. Entonces un niño macrosómico tiene mayor morbilidad durante el parto y me puede producir hipoglicemia cuando ya sale del vientre materno. Y de paso es destinado a tener diabetes cuando es adulto. Imagínense todo lo que produce este exceso de cortisol. Claro, doctor. Sí, o sea, eso es lo que es correcto, ¿no?, lo que dice la doctora, porque se ve hipertensión, ¿no?, hipertensión arterial, a veces muy agresiva, que puede llegar incluso a tener consecuencias por la hipertensión excesiva, hipertensión arterial. Y también, como dice la doctora, también se puede hacer una diabetes gestacional, puede producir con daños para la misma madre y también para el feto, ¿no? Claro, sobre muchas todo, complicaciones. Muchas complicaciones que podemos evitarlo, ¿no?,
de repente en la consulta dándonos cuenta, aunque también a veces no podemos diagnosticar, ¿no? Pues, vemos todo y a veces no es difícil a veces el diagnóstico, pero al tener una dificultad diagnóstica, pues siempre se tiene el concurso de otras especialidades como endocrinología, a veces nos llegan a veces a nosotros con más frecuencia, nos podemos derivar a endocrinólogo para que haga los test, ¿no? Que den el diagnóstico preciso, ¿no? Y de repente unas imágenes, ¿no? Imágenes tanto en hipófisis cerebrales o imágenes de tomografías o resonancias magnéticas para detectar el tumor y así hacer un tratamiento efectivo. Hay que tener ahí olfato de sabueso también, sí, también, ¿no, doctor? Sí. Porque muchas veces nos ha tocado que a veces vamos al médico, ¿no? O pasamos por el médico internista y, señora, baje de peso, haga dieta, ¿no? Y ahí queda el asunto, ¿no? Muy bien. Nueva pausa aquí en Junta Médica. Al volver estamos esperando a todas sus consultas aquí, los doctores, para que puedan contestar todas las dudas. Ya regresamos. Tenemos ya varias consultas que nos han llegado a las redes sociales, al Facebook. Enseguida las vamos a leer, pero antes, doctores, vamos a conversar un poquito sobre el tratamiento, ¿no? ¿En qué consiste el tratamiento una vez que ya les ha costado mucho hacer el diagnóstico y finalmente han dicho sí, es síndrome de Cushing? ¿Cuál es el paso a seguir? El paso a seguir es de acuerdo a los test que se hacen, porque son test para detectar dónde está el tumor. Entonces, ya sabemos que debe haber 3 causas. O tumor en el cerebro, en la hipófisis, no cerebro, sino hipófisis, un tumor ectópico que puede ser en cualquier zona del cuerpo, por eso al paciente con esa sospecha se le hace una tomografía tóraco-abdominal pélvica para ver dónde está el tumor, se le llama ectópico, o detectamos el tumor en la adrenal. Entonces tenemos 3 espacios donde puede desarrollarse. Y lo más fácil es que sea en la adrenal, porque esos sí son 100% curativos. Le sacamos al tumor de la adrenal, se desaparece el síndrome de Cushing. Curativo 100%. El segundo, que es un poco más suave que la hipófisis, es el ectópico. Puede ser en bronquios, puede ser en hígado, se detecta, se saca el tumor, puede haber recidivas porque a veces está asociado con problemas de cáncer, ¿no? Pero también se puede curar. ¿Puede ser laparoscópica esta cirugía? Dependiendo dónde está ubicado. ¿No? Dependiendo de la ubicación. Sí, la ubicación es importante. La complicada, la difícil, es cuando el tumor está en la hipófisis. Porque son microadenomas en su mayoría, en algunos casos macroadenomas. Pero ¿cuál es la complicación principal? Como nos dice el neurocirujano, en la resonancia se ve el tumor, porque brilla y tiene diferente densidad al resto del tejido, pero en vivo ya no, todo está del mismo tono. Claro. Entonces, haciendo ellos sus cálculos, sacan, pero a veces queda un poco de tumor. Basta que quede un poco de tumor, la recidiva existe. Entonces, el éxito en una operación de hipófisis está bordeando el 70%. Un 30% va a recidivar. Reoperar a una hipófisis es lo más terrible que hay. Entonces, lo que se hace es darle tratamiento con radioterapia. La radioterapia es lenta y en muchos casos no es precisa. Entonces, de esos 25% que han recidivado, van a ir todos a radioterapia y de esos 10% no van a ser curados. Entonces, a esos pacientes hay que darles medicamentos que son inhibidores de la ACTH. El problema es el costo. Está bordeando los 50.000 soles. Wow. El costo de eso. Ni siquiera es salud lo tiene, porque es tan caro que todavía pues estamos, como dice, viendo, ¿no? Pero es así el problema. Entonces, lamentablemente, si uno sigue con un poquito de esas células, el síndrome de Cushing va a seguir. Así esté operado el ¿Y paciente. en el Ministerio de Salud sí cuentan con esta No, medicación? todavía, es que es un costo muy alto. No está considerado dentro ya, como se dice, una enfermedad huérfana, los que son Cushing refractarios. Muy bien, ¿no? Bueno, entonces ya queda un poco más claro, ¿no?, el tema del tratamiento. Vamos a ir con unas consultas en las redes sociales, o tenemos varias. Ahora vamos a leer la de Jorge. Dice: yo tengo Cushing desde hace 5 años, tengo 38 años, peso 125 kilos y he bajado ya 25 en los últimos 6 meses. ¿Las zonas oscuras de mi cuerpo desaparecerán o se reducirán conforme aumente la pérdida de peso? En caso de los, o sea, él tiene Cushing, pero no menciona si es Cushing endógeno o exógeno, ¿no? En todo caso, tendría que ver si es endógeno o exógeno, porque si tú dices que es endógeno, si es exógeno hay que tratar de eliminar los corticoides, pues, ¿no?
Si es endógeno, dependiendo de qué patología tenga también. Como dice la doctora, es importante también tomar el corticoide, pero tampoco es satanizar al corticoide, tampoco es eso, sino que el corticoide sirve para muchas enfermedades también, pero con prescripción médica, ¿no? Porque el médico hace un seguimiento de la patología. Bien indicado. Bien indicado. Pero no sabemos si es por corticoide su Cushing o por si es endógeno. Si es endógeno, como explicó la doctora, tenemos que buscar el tumor, normalmente son por tumores, ¿no? Entonces, si encontramos el tumor, hacemos el tratamiento y se va el Cushing. ¿Me dejo entender? Y por ello también se desaparece. Claro, desaparece de más sintomatología asociada. Pero en él, como es, parece que es gordito también y de repente no es un Cushing o un pseudo Cushing, de repente estamos ahí. Entonces, al bajar de peso también reduce la posibilidad de esas manchas dérmicas, ¿no? La acantosis nigricans, que hay unas manchas dérmicas oscuras a nivel del cuello, pueda ir reduciéndose con la baja de peso, disminuye los niveles de colesterol, de triglicéridos, disminuye la dislipidemia, ¿no? En otras palabras, disminuye también la intolerancia a la glucosa, ¿no? El hiperinsulinismo, como ha comentado la doctora, disminuye también y disminuye también mucho la diabetes mellitus, ¿no? Tipo 2 que pueda enfrentar el paciente. O la posibilidad de que este paciente llegue a la diabetes también disminuye con la baja de peso y el ejercicio. ¿Estas manchas podrían reducirse con un tratamiento dermatológico o no tiene nada que ver ahí? No tiene nada que ver. Los dermatólogos por más pomada que te puedas echar encima, los no van a ya nos refieren ya. Porque el problema no es externo, ¿no? La piel tiene 7 capas. La capa interna es la capa que nos da el color de piel, o sea, de donde está la melanina. El exceso de peso aumenta la insulina. La insulina tiene un parecido molecular con la hormona de crecimiento. Entonces llega a la piel y hace crecer a esa capa pigmentada. Por lo tanto, se engruesa la piel y está todo negro. Bajas de peso, sea el origen que sea obesidad, sea diabetes, sea Cushing, bajas de peso, desaparece completamente. Y eso es lo que le digo a las chicas gorditas. Están así con su cuellito en verano, con pañoletas. Con su Jorge Chávez. Exacto, porque están, bueno, son chicas, ¿no? Entonces digo, ya, pues baja de peso y vas a estar linda. Y hecho, bajan de peso, piel normal. Ya, o sea que hay solución. Muy bien, interesante. A ver, Henry Alexander dice, buenos días, quería saber de qué depende el desarrollo de osteoporosis y cómo evitarlo en el síndrome de Cushing. El síndrome, el cortisol lo que hace es potenciar la PTH, la paratormona. Y la paratormona es la que se encarga de eliminar el calcio de los huesos, ¿no? Porque hace, como se dice, todo en nuestro sistema es uno que hace una cosa, una hormonita, y la otra hace su reversa para estar en equilibrio. La paratormona quita el calcio del hueso para que el calcio se rejuvenezca. Pero como está potenciado con el cortisol, quita muy rápido. Entonces ya comienza el calcio a salir del hueso y del hueso se produce osteoporosis. ¿Qué se hace en estos casos? Se da alendronato, que es un fijador de calcio, y se le da más aporte de calcio. Pero de nada valdría eso si no tratamos el Cushing, porque estamos reponiendo y quitando. Exacto. Así es. Doctor, ¿usted Claro, qué opina? primero es siempre, nosotros en medicina vamos a la etiología, ¿no? ¿Qué está causando el Cushing? Si es una enfermedad de Cushing o es un síndrome de Cushing que no sea la enfermedad de Cushing. Como bien dicho, la enfermedad de Cushing es netamente en el hipófisis, ¿no? Y si encontramos el tumor, que es lo más importante, se extirpa el tumor y la posibilidad de que te cures es alta. Entonces, y ya se va el síndrome de Cushing. Entonces, encontrando la etiología y extirpando esta etiología de raíz, se podría decir así. Entonces también podemos decir que desaparecería esa osteoporosis. Sí, claro. También. Claro, porque ya manejaría solamente con bifosfonatos, ¿no? Con alendronato, por ejemplo, y con suplementos de calcio. Pero no tendrías vamos a decirlo así, ¿no? De otra manera, un enemigo extra, que es el cortisol elevado, para que te esté quitando más calcio del hueso. Pero ¿qué ocurriría si, por ejemplo, estamos ante un paciente que ya tiene los huesos bien debilitados? Claro, ahí es un poco más difícil, pero de todas maneras ya quitaste el otro agresor, ¿no? Entonces ahí tendrías que seguir insistiendo para ver cómo gana más tendría que seguir con un tratamiento para un tratamiento permanente, por decir, de osteoporosis. El hueso tiene capacidad de regenerarse, claro. Muy bien. A ver, vamos con otra consulta. Rosario Bartolomé. Me dijeron que mi niño estaba haciendo ese síndrome cuando lo llevé a su control de niño sano. ¿Qué puedo hacer? Él está con obesidad y es asmático. Bueno, en realidad el asma anteriormente
producía el Cushing porque los médicos usaban demasiado corticoides. Lo que hay que tener en claro y en los niños asmáticos es el uso de corticoide no es dañino cuando es en grandes dosis pero pocos días. O sea, le pueden dar 50 gramos de prednisona, 3 días, no pasó nada. Le pueden dar 5 miligramos de prednisona, un mes, ya lo volvemos Cushing. Entonces, van a su médico, su neumólogo, les dará su corticoide y listo. Porque ahora utilizan los que son sus inhaladores para evitar el Cushing. Pero ahí también habla de obesidad. Entonces, la obesidad está asociada en los niños asmáticos porque los padres tienen temor a que se presente la crisis y hacen algún tipo de actividad física. Entonces, lo limitan. Y eso es negativo. Le hacen comer bien y limitan su ejercicio. Entonces, conclusión, niño asmático, gordito. Tienen que darle más libertad, ver qué deporte es indicado para que haga más ejercicio. ¿Qué hacer con un niño como el caso de la señora? Su tratamiento con su neumólogo del asma, una alimentación sana, que significa comerlo de casa, y quitarle todos los extras que implica comprar. No es quitarle comida, el niño no se le puede hacer dieta de quitarle comida porque está en crecimiento. Pero sí se le quita la gaseosa, el Kentucky, las pizzas, todo lo que no es comida de su ollita y bajan de peso. Y como decía un doctor también, y eliminar ya ese pensamiento de que un niño gordito es un niño sano. Ahora ya no. Casualmente en Europa ya está haciendo tratamientos para ello, para que el niño no llegue, ¿no?, a la obesidad, ¿no? Porque también tiene consecuencias futuras de que siga obeso, ¿no?, y que de repente al futuro conlleva otras enfermedades como diabetes, hipertensión, síndrome metabólico y dislipidemias, que son el aumento de colesterol, triglicéridos, ¿no? Entonces, ¿le podríamos decir a la mamá que si su hijo utiliza los inhaladores no va a desarrollar este síndrome? Exacto, no desarrolla. Claro, en todo caso también hay otros fármacos a nivel de la neumología, ¿no?, que pueden, de repente, son otros tipos de antiinflamatorios que pueden darle, que no necesariamente prednisona, y hay otros inhaladores también de mucho más, se puede decir, mucho más potentes, vamos a decirlo así, que mejoran mucho el asma y controlan muy bien las crisis asmáticas, las crisis de enfermedad. Y obviamente el deporte es importantísimo. Antes lo limitaban demasiado, como dice la doctora, pero ahora pueden hacer incluso hasta natación. Hacen inhalación y luego siguen nadando, siguen haciendo su deporte. Claro, es que ese es otro asunto, ¿no? Piensa que como tiene asma, Claro, no va a piensan, lo poder limitan, hacer nada, lo ponen en la casa, no le dejan ni jugar, ni que se exponga nada. Entonces, una urna de cristal, claro, o sea, como que para que no se agite, ¿no? Así para que es. esté tranquilo. Demasiado lo sobreprotegen, entonces el niño a veces sobreprotegido, y ahí viene la ansiedad, el estrés también del niño, etcétera, ¿no? Estos problemas también asociados. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias por las respuestas aquí a nuestros televidentes que día a día nos escriben a las redes. Nueva pausa en Junta Médica, ya venimos con las conclusiones finales de nuestro tema del día, el síndrome de Cushing. Seguimos con las consultas en las redes. Vamos de nuevo al Facebook. Catalina Sullivan dice: buenos días, mi hijo tiene síndrome nefrótico. Está medicado con prednisona. ¿Es propenso a tener el síndrome de Cushing? Sí, o sea, como el niñito tiene un síndrome nefrótico, ahora hay que ver también la etiología del síndrome nefrótico. Hay múltiples etiologías del síndrome nefrótico, entonces a veces hay las que son primarias y las secundarias a algo, ¿no? Por ejemplo, en las primarias, si es un síndrome nefrótico primario, a veces tienen que terminar, si descartan las patologías secundarias, terminan en biopsia renal a veces, y ahí se puede apreciar si es que hay un síndrome nefrótico de causa primaria del mismo riñón, y si es la causa primaria, de repente la causa del síndrome nefrótico, porque hay causa del síndrome nefrótico, entonces ahí pueden utilizar corticoides, el nefrólogo le indica corticoides. Y si está con corticoides, pues sí puede desarrollar por síndrome de Cushing por el efecto adverso del corticoide. Pero en este caso, dependiendo del origen del síndrome nefrótico, de la patología que encuentren que causa el síndrome nefrótico, entonces ahí necesita controlando con el médico, ¿no?, nefrólogo, ¿no?, o el pediatra, para ver las cantidades, ¿no? Y de repente si puede ir disminuyendo el corticoide con los meses. De repente, ese también sería para que no dé un síndrome de Cushing mayor, ¿no? Claro. Y también ver si hay otras alternativas de tratamiento para esta etiología del síndrome nefrótico que está causando a su niño. Y como decía la doctora Salsavilca, también para que vayan al endocrinóloga, ¿no?, para que ustedes puedan reducir los riesgos de los efectos secundarios, sí, ¿no? Sería bueno entonces este consejo. A ver, y vamos con otra consulta. Elizabeth dice: yo tengo síndrome de Cushing y tomo prednisona alta.
tengo prednisona de alta dosis que me afectó los músculos, los tendones, dice, los tengo rotos. Quisiera saber si para hacerme cirugía, ¿qué tan complicado es esto? Dice, si sigue tomando prednisona. Es una paciente con lupus hace 15 años. Bueno, en realidad sí hay un mayor riesgo de que el tejido no sea tan consistente, ¿no? Porque van a tener que reparar. Pero si es que ven de que pueda manejar los hilos que le van a colocar, tiene que hacer su reparación. Ahora, en cuanto a lo que los corticoides, el médico ya se encargará de darle la dosis mínima necesaria, ¿no? Entonces eso ya no va a parte de otro médico más que su reumatólogo. Eso sí hay que tener bien preciso, ¿no? No se llenen a veces de consejos de otros, porque viene que me dijo el médico tal, que me dijo el médico de mi amiga tal, tal. No, uno tiene su especialista y él es que conoce la enfermedad, conoce las consecuencias y es el responsable de la dosis perfecta. Nosotros como segunda especialidad en estos casos de los pacientes que usan corticoides por indicación de otras especialidades es simplemente minimizar el efecto. En el caso de la jovencita, ver de que no desarrolle las patologías, ¿no? En el caso de los niñitos que tienen uso de prednisona, tenemos que ver cómo va su desarrollo puberal, le tendremos que ayudar con hormonas para que comiencen a tener sus reglas en el caso de las chicas, ¿no? Y el crecimiento de los órganos masculinos en los varoncitos, o también determinar de que vayan creciendo. Si tengo un Cushing, voy a tener incluso que buscar usar hormona de crecimiento para que no se me quede bajito. Entonces, la idea es, su principal doctor, el de la patología de fondo. Nosotros, acompañando. Claro, ¿no? Pero también respondiendo, aparte de su pregunta, es si no sabe si someterse a la cirugía o no. Sí, claro que sí. Ajá. Sí, se puede reparar, no hay problema, no hay impedimento. Ajá. Un Cushing bien llevadito no impide nada. Claro. Hasta pueden gestar, pueden hacerlo todo. Pero ella dice, ¿no? Pero ya me someto a la cirugía, pero sigo tomando prednisona. Claro, pero a dosis pequeñas, lo que dice su médico. Claro, que el reumatólogo también no te va a dar prednisona siempre a altas dosis, va a ir rebajando la dosis, ¿no? De acuerdo a su necesidad clínica de la paciente, ¿no? Si ya está mejorando, va quitando, y también aparecen otros fármacos también ahorradores de prednisona, como por ejemplo hidroxicloroquina, microfenolato, de repente otras alternativas de tratamiento para un poco reducir el corticoide y sus efectos adversos, obviamente, de Cushing, ¿no? Muy bien, a ver, seguimos con las consultas. Verónica dice, buenos días, ¿qué se puede hacer para mantener bajo control el síndrome de Cushing? En realidad, solo sería en el caso si tiene el síndrome de Cushing por corticoides exógenos. Es decir, porque, de forma externa. Exacto, si tiene indicación de otro médico para que tome corticoides. Ahí nada más es una dieta muy sana. Ahí sí tiene que ser estricto, no se puede dar los gustitos ni las libertades, porque todo exceso es negativo. Dieta sana y actividad física, bajo control, porque esos músculos débiles hay que darle su terapia para que tengan un poco más de consistencia, ¿no? Esa sería su indicación. Muy bien, entonces dieta bastante estricta, ¿no? Y ejercicios, como dice la doctora, ¿no? A ver, Borman dice, buenos días, mi pregunta es si es que una embarazada de 3 meses con síndrome de Cushing puede medicarse con prednisona. Ya es síndrome de Cushing, ya le sobra corticoide, ya no es para prednisona. Si prednisona es un corticoide, no le voy a dar a uno que ya tiene corticoide en exceso. No. No, mucho cuidado, ¿no? Ahora no sé si estará tomando la prednisona por alguna enfermedad aparte del embarazo, no sabemos. Claro. Porque tiene lupus y embarazo. Ahora también lo que sí se ha visto en embarazadas, que son abortadoras crónicas se le llama, ¿no? Que abortan primero, segundo, tercer hijo, los obstetras usan prednisona, porque al eliminar la cascada de inflamación permite que el embarazo progrese. De repente puede ser el caso. Está haciendo quizás un poquito de Cushing porque está tomando corticoides, pero para efecto de que siga el embarazo. Y ahí entonces, ¿qué es lo que tendría que ajustar hacer? dosis, nada más. Ajuste de dosis. Lo ideal es no tomarlo, pero depende qué tiene, ¿no? El síndrome de Cushing, ¿por qué? Si es exógeno, porque de repente tiene una patología de fondo, entonces necesita, o de repente por el caso, ¿no? Los casos que menciona la doctora. Así es, ¿no? Ahora vamos con ese dato. Aunque la cirugía tiene éxito en la mayoría de pacientes con síndrome de Cushing, algunas personas pueden también necesitar radioterapia o medicamentos, ya lo que decía la doctora Salsavilca, ¿no? Sí, que medicamentos caros. Y el medicamento lamentablemente, ¿no? O sea, es casi fuera del alcance de la gran mayoría de nosotros. Hay un medicamento, doctora, ¿no? Que es el ketoconazol, no sé si lo usan también para inhibir, ¿no? La síntesis de corticoides, ¿no? También. El ketoconazol es un antihongos, bastante común, pero sí inhibe la producción de esteroides. Pero lo malo es que es muy hepatotóxico.
Entonces solamente se utiliza cuando al paciente lo diagnosticamos y está en espera de cirugía, nada más, o sea, meses, no puede más tiempo. Y monitorizando el perfil hepático, ¿no? Por si acaso haya elevación de las enzimas, ¿no? que dañan, ¿no? el hígado, ¿no? Si está elevado, por ejemplo, las enzimas TGO, TGP, entonces de repente ya está causando mucho daño al medicamento, o sea, controlando, mejor dicho, el medicamento. ¿Y cuándo un paciente se considera apto para estas cirugías? No siempre va a ser operado. Ya. No hay, como se dice, una contraindicación de cirugía, no, porque siempre el beneficio es mayor de costo. De repente dice, pero es diabético, es hipertenso. ¿Se controla? Se controla, todo se controla y se lo prepara para que vaya a la cirugía. Se hacen riesgos cardiovascular, pulmonares, ¿no? Antes se sacan una serie de exámenes antes de la cirugía. A ver, vamos con la siguiente consulta. Tenemos la de Cecilia, dice, ¿una persona que ha tenido cáncer de tiroides puede tener síndrome de Cushing? No, es una glándula completamente diferente, no, para nada. Muy bien, queda aclarado entonces y volvemos nuevamente al tema de la cirugía. Una vez que ya se sometió el paciente a esta cirugía, ¿cómo es su vida de ahí en adelante? Si ya es una cirugía que sacó completamente el tumor, vida normal, todo lo que se elevó regresa a su lugar. ¿Y en cuánto tiempo vuelve nuevamente, digamos, a su contextura? Un año, porque lo que se subió en años para que vuelva es un año mínimo. Sí. Incluso a veces le da un poquito de corticoides, ¿no? Después de la cirugía, ¿no? Hasta de 2 a 12 meses, un poquito de corticoides, porque para no alterar la producción, ¿no? O sea, queda muy insuficiente la producción de cortisol. Claro, por ejemplo, si el tumor está en la suprarrenal y está en las 2 suprarrenales el problema, le sacan las 2 suprarrenales. Se queda sin nada de cirugía, ni sin nada de corticoide. Y por lo tanto tiene que recibir corticoide exógeno, sí, para toda su vida. ¿Y no podría nuevamente No, porque el cuerpo requiere. Es la dosis necesaria. Necesaria, una pequeña. Y ya hablamos, por ejemplo, de la diabetes, de la hipertensión, que prácticamente o básicamente desaparece una vez que, por ejemplo, se realiza esta cirugía. Desaparece. ¿No? Pero ¿al de cuánto tiempo o tienen que seguir tomando una medicación durante un tiempo determinado para estas patologías asociadas y después ya no? ¿Cómo es? No, suponiendo de que sea, como digo, la suprarrenal 100% curativa, la glucosa en una semana... Vuelve a su estado normal. En una semana, la presión en una semana. Es algo espectacular. Sí, de verdad increíble, ¿no? Cómo es el cuerpo humano, de verdad. Magnífico. Muy bien, nos vamos ya porque hace mucho calor hoy día, ¿no? Muy bien. Doctores, ¿cuáles serían las conclusiones finales que ustedes le darían a los televidentes, ¿no? Ya nos quedó claro que la verdad que el tema no es muy conocido entre la población en general, pero ya con todo lo que ustedes nos han explicado, seguro que ya lo van a tener en cuenta. Y les decía a los doctores que hay algunos medicamentos, ¿no? Que en las indicaciones ponen, ¿no? Por el síndrome de Cushing también. Sí. En el prospecto. Pueden colocar, porque hay medicamentos que, así como algunos inhiben, otros estimulan la esteroidogénesis, que produce cortisol. Muy bien, a ver, las conclusiones. ¿Qué les dirían ustedes a los espectadores? Bueno, lo primero es que de repente consulten siempre a su médico, ¿no? Ante cualquier enfermedad y no pues consuman, no se automediquen, no consuman medicamentos en la farmacia, porque quienes los atienden son técnicos de farmacia y a veces no son técnicos, a veces son personas que no han estudiado, no tienen la calificación profesional para expender medicamentos y que consuma el pueblo, ¿no? Son vendedores. Entonces tiene que acudir siempre a un médico, estamos gustosos de ayudarlo siempre. Además, después de todo lo que nos han contado, yo creo que nadie va a querer así nomás un corticoide es así, como si nada, ¿no? Si es que el médico no lo ha indicado, doctora. Bueno, y también decir que el síndrome de Cushing, si cambia la vida del paciente, felizmente tiene curación. Estamos hablando de un 70% de curación. Tener en cuenta que uno tiene que estar pendiente de que la obesidad, el exceso de alcohol y la depresión, que ahora se ve mucho, el mal sueño, nos pueden dar los pseudo-Cushing. Entonces, ante cualquier sospecha, primero acudir al médico de medicina interna, que es el que está más, como se dice, para la sociedad más disponible. Y después ya viene para hacer el diagnóstico más preciso y el tratamiento ya con la especialidad. Ese es un punto. Y el otro punto importante es no a la automedicación y sí seguir las indicaciones, no hacer caso a las, como dicen, las voces que no saben, de quitarse los corticoides que son indicados por su médico de reumatología o neurología, su especialista. Y cuidado con mirar en el doctor Google.
Y cuidado, doctor Google, porque nos confunde más que yo. Así es. Muy bien, muchísimas gracias a los dos por haber estado en el programa, ¿no? Y por haber despejado todas nuestras dudas sobre el síndrome de Cushing y la enfermedad de Cushing también. Mañana a las 9 en punto regresamos con más Junta Médica. Que tengan un bonito martes. Chao.